Es imaginable el mundo porque se creó cada día y cada día fue mejorando nuestro futuro. El primer día se creó el cielo, el mar, la tierra. Se creó un círculo. Un círculo que tenía nubes, peces, aves, muchos tipos de orígenes. Y el primer día se creó un círculo que le pusieron el nombre llamado Tierra. Y el segundo día se crearon las plantas, la tierra, el agua y el cielo. El tercer día se crearon los animales mamíferos, las hembras, los omníferos, los materiales para comer, el pasto. Nosotros fuimos creados al último, fuimos los que creamos todo esto, todas las cosas. Nosotros con nuestra creatividad nos dijeron, cuiden este mundo, es un regalo muy importante para nosotros. Y estuvimos construyendo y construyendo, talando madera para hacer casas, cabañas. Después estuvieron descubriendo y estuvieron creando los nombres a los animales, a los más grandes. Antes existían, pero se extinguieron. Eran los dinosaurios. Habían muchos tipos de dinosaurios. Cuando ya fue mejorando, estuvimos en la Edad Media, donde existieron los caballeros, los príncipes oscuros, los guardianes, los cañones y todo eso para luchar. Nos venimos a esta época donde existen la carne, los pulpos, toda la comida que se puede comer. Se creó la pizza y después crearon un cohete para ver qué había en la superficie de esta tierra. Después despegaron y descubrieron que existían unas bolitas muy pequeñas, eran brillantes y les pusieron de nombre estrellas. Y así fue la creación del mundo. Bienvenidos al programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. En esta ocasión estamos en el vestíbulo del Teatro de la Danza, en el festejo del Día del Niño, en donde la Coordinación Nacional de Danza tenía a bien de organizar una serie de funciones dedicadas justamente a la danza para niños y niñas. Y esto también abre no es la extensión propiamente, pero sí hay como una relación directa con el coloquio Infancia,
No, Danza, Infancia y Juventud, que se desarrolló en la Casa Frisac hace algún par de días y que, bueno, tuvo como precisamente tema principal lo que se hace a propósito de la creación escénica para niños, particularmente en la danza. Hoy empezamos esta jornada en la que vamos a estar charlando con los creadores justamente de estas propuestas y nos encontramos con Ricardo Rubio, mi querido Ricardo, que ya es un viejo amigo, que tenemos, bueno, ya bastante tiempo. Yo le preguntaba hace cuánto que le estoy siguiendo los pasos, literalmente, sobre todo esos pasos muy sonoros que dejan mucha huella, y que en esta ocasión, Ricardo, pues nos reúne un tema pues distinto a lo que en algunos otros momentos hemos podido tener oportunidad de platicar. Pero antes de pasar al tema principal, que es la obra que vimos hoy, me gustaría mucho pues que la gente que nos mira nos ubiques en cuanto a ti, de dónde surge tu propuesta interflamenca, pero más que nada de dónde surge usted, mi querido Ricardo. Bueno, yo soy Ricardo Rubio, empecé mi carrera, mi formación como bailador de flamenco, pero muy prontamente entré al Centro de Investigaciones Coreográficas y empecé a trabajar la investigación y los lenguajes híbridos. Nunca me gustó, no es lo purista, sino siempre me gustó mezclar cosas, mezclar el conocimiento. Y esto me ha llevado como a campos de pensar la danza con poesía, la danza con medios electrónicos, con multimedia, con dramaturgia, danza en la calle, danza con otro tipo de relaciones que se puedan generar. Hace 15 años, hace más de 15 años nosotros hicimos esta compañía que en un principio se llamó Compañía Ricardo Rubio y después ahora se llama Interflamenca, y el propósito de Interflamenca es justamente trabajar a partir de la relación de intereses que tengan todos los compañeros, es decir, todos los compañeros, todos los bailarines tienen unos saberes, ya saben algo, y más en estas épocas tienen otras profesiones, otras carreras, y a mí lo que me preocupa es cómo suman ese capital de conocimiento a las obras que nosotros hacemos y a su propio quehacer escénico. Te fuiste rapidísimo, pero bueno, nos da una idea bastante amplia de lo que significó para ti el no quedarte, dijéramos, dentro del ámbito exclusivamente de un género, o en este caso el flamenco, el hecho de que hayas pasado por el SICO, que además, bueno, forma coreógrafos reflexivos, que se les permite de alguna manera una investigación libre, con, claro, el rigor que requiere, y a partir de ahí, ahora me explico, de cómo te pasas, ¿no? Haces los puentes entre una y otra de las disciplinas que te ha tocado, pues, en el que te ha tocado viajar. Pero en el flamenco, donde las formas son como muy establecidas y donde se encuentra uno que el bailaor, ¿no? Nos va a dar estos diferentes ritmos, palos y todo esto que se llama, ¿no? ¿En qué momento el duende se hace contemporáneo? Mira, yo siento, el flamenco lo vivimos totalmente diferente cuando estamos fuera de sus raíces, fuera de su lugar de donde nace, que es en Andalucía, y nos apegamos mucho a la raíz. Gentes en Latinoamérica, yo he visitado otros países y lo que les interesa del flamenco es esa raíz, porque hay como una necesidad de querer pertenecer, a un territorio, y es toda esta cosa del duende. Sin embargo, el flamenco en España y principalmente en Andalucía se vive de una forma muy cotidiana. Es una música popular y es una música que constantemente está generando sus propias relaciones. Y ellos no se cuestionan mucho sobre las cosas tradicionales, ellos lo van viviendo, lo van modificando y van generando sus propios fórmulas de acuerdo con lo que están viviendo. Ahora en España, bueno, se hace flamenco con hip hop, se hace flamenco con Paco de Lucía, que fue el primero que empezó a generar flamenco con música latina, con el cajón y todas estas cosas. Entonces el flamenco tiene ese magnífico poder de que tiene su sabor tan específico
que a cualquier guiso, a cualquier potaje que le pongas flamenco, te va a saber a flamenco. Y esa es una de las cosas a mí que me interesó. ¿Cuál es el sabor específico? Digamos, ¿cuáles son los ingredientes esenciales del flamenco que lo hacen que a cualquier cosa, aunque no hagas propiamente las fórmulas o lo que la gente puede ver como flamenco, que la gente diga, esto tiene otras, tiene un saborcito de pasión o de flamenco y cosas así? Y a eso es a lo que nosotros nos hemos dado a la tarea de llamar flamenco contemporáneo. Todas estas propuestas que tienen esta relación con mi preocupación, con las formas de vivir el día de hoy, con mi identidad, en mi geografía, en mi construcción, como yo, en este contexto, yo lo vivo desde estos sabores flamencos. Y tiene mucho que ver más con la forma en cómo nosotros tenemos una estructura de pensamiento, porque yo creo que los flamencos, a pesar de que no hagamos flamenco, no estemos haciendo flamenco, hay una estructura muy definida de pensamiento que nos evidencia. ¿Cuál es? La pasión, el ritmo, los flujos emocionales, y todas estas cosas son muy poderosas. La forma inclusive de estructurar una pieza, la forma de construir relaciones con la música, son cosas muy específicas. Entonces, aunque yo no tenga un músico flamenco, o aunque yo no tenga artistas, actores o bailarines flamencos, mi percepción y mi forma de abordar la escena viene con estas estructuras de pensamiento, lo cual me van a hacer generar nuevas relaciones con los participantes que están en escena. Y esa es una de las cosas que me ha interesado mucho más de la danza. Si yo le quito todo lo que la gente puede percibir como las formas flamencas, ¿qué de mí se queda como flamenco? Es decir, ¿qué hay en el artista flamenco que lo hace diferente o único en su forma de pensar? Y esto es lo que genera una pieza en específico. En este sentido, nosotros percibir el flamenco contemporáneo lo percibimos ya no como una búsqueda de la tradición o una búsqueda de la relación de flamenco con flamenco, sino de yo, Ricardo Rubio, mexicano, artista escénico que vive en el 2019, con sus preocupaciones, cómo vive este arte y cómo vive pues la filosofía, cómo vive la política, cómo vive las relaciones sociales, cómo vive con los niños, etcétera, etcétera. Y ahora hacia allá vamos. Pero aparte, me parece que también el cruce transdisciplinario, cuando los artistas nos atravesamos, ya no solo en el intercambio, en el diálogo con otras disciplinas, sino nos pasamos al otro lado. Nos deslocalizamos, como se dice ya en términos semióticos, de cómo vivimos esas otras realidades, y tú has pasado mucho a esos otros lados. Por ejemplo, me parece que también la dramaticidad o el teatro han estado presentes. Tu trabajo mismo como intérprete no se ha limitado nada más a esas características de las que dices, sino también te has atrevido a otros, pues sí, a otras posturas como intérprete, en donde las disciplinas cruzan, digo, desde no solamente la interpretación, pero incluso los multimedios, ¿no? Lo que haces con el audio, con el arte sonoro, con tus colaboradores que hacen la música, con los que hacen los visuales, la proyección, que ya es como muy manejada. ¿Cómo es eso para ti? O sea, esos recursos. Mira, es muy interesante porque
Para mí la pieza clave es las relaciones humanas. Entonces, digamos, aunque suene como muy utópico, lo primero con lo que trato de relacionarme es con el humano, con mis compañeros. Me encuentro con compañeros con los que digo, ay, con esta persona sería muy padre trabajar, experimentar cosas, y después veo qué hace. Y pues si hace multimedia, pues nos podemos hacer multimedia. Ese fue el caso como del trabajo sonoro, que estuve haciendo mucho tiempo con Fermín Martínez, que entonces no es propiamente una meta en específico que yo tenga, yo quiero hacer esto, sino me voy encontrando gente con la que voy colaborando y voy encontrando formas de relacionarme con ellos artísticamente. Y estos puntos donde el conocimiento del otro, entre más lejanos estén, más interesantes se vuelven para mí. Entre estos cruces de por ejemplo, estuve trabajando con chicos etnógrafos que hacen danza y hacen danza folclórica, que me ayudaron a construir esta pieza, y todo este cruce de ver cómo pensaban ellos, cómo pensaban de mi trabajo y qué ejes de relación podíamos tener, estos cruces de los que tú hablas, fueron los que fueron nutriendo ese camino. Y los caminos yo no los percibo como hechos. Una vez que construyo un camino hacia algo, ya después me da flojera volverlo a caminar, como que son fórmulas que voy haciendo, y me gusta más construir caminos que fortificar o fortalecer un camino en específico. Y esto me lleva mucho más al camino de la experimentación, al camino del azar, de no imaginar el arte como una forma de validación, sino de estar constantemente preguntándose, y también, bueno, te lleva a darte cuenta de que no todo te va a salir bien, que tienes que estar formulando nuevas cosas diariamente, cosas así. Claro. Digamos, es un pensamiento abductivo, que tiene que ver más con la intuición, no tanto con la inferencia, ¿no? Lo que tú tienes que razonar para poder llegar o repetir a la fórmula, ¿no? Sino que te atreves. Esto del azar ni lo es tanto, mi querido, porque uno se encuentra con lo que tiene que encontrarse. Exacto, ¿no? sí. El arte de la causalidad, me parece, exacto. ¿no? Y de ahí que, bueno, ahora, si te parece bien, me gustaría que viéramos un poco del trabajo que presentaste hoy, que precisamente es el otro motivo de nuestra entrevista, en el que vamos a conocer el trabajo que se titula, ¿cómo, mi querido Ricardo? ¿Cómo se creó el mundo? Esta propuesta que pues se ha llevado a cabo aquí en el Teatro de la Danza como parte de la programación dedicada al Día del Niño. Veamos un fragmento y en un momento regresamos.
Continuamos nuevamente en este programa dedicado a Ricardo Rubio, quien acaba de presentar la obra Cómo se creó el mundo, una obra de danza para niños y niñas, y que se ha presentado en el marco del Día del Niño, en esta celebración donde la danza es fundamental para poder también encontrar esos públicos, y ahora ya no se habla de público, sino de públicos, que están perfectamente bien delimitados y a los que hay que no tanto segmentar, pero por lo menos sí dirigirlos personalmente, ¿no? Exacto. Y en este caso, platícanos de dónde viene la idea bueno, primero de que te quisiste acercar a estos públicos. Primero háblanos de eso. Bueno, nosotros cuando estábamos en Interflamenca nos dimos cuenta justo de esta diferencia de públicos y también nos dimos cuenta de que nosotros no habíamos trabajado con niños. Y sin embargo que muchas de las obras que nosotros hacíamos apelaban mucho a nuestro niño interior y hablábamos de niño y estábamos buscando ese niño en el público. Y bueno, nuestra primera obra que hicimos fue En lo hondo, el cuerpo donde habitan los sueños, y yo nunca pensé que fuera una obra para niños. Yo la imaginaba como una obra de un realismo mágico que invitaba a los adultos a reflexionar sobre su infancia, pero a la gente le gustó más para niños. Y fue una obra que nosotros estuvimos trabajando para adolescentes, gentes entre secundaria y preparatoria. Estuvimos trabajando esta pieza y nos abrió la pregunta de cómo sería hacer obras con niños, no para niños, sino esta pequeña diferencia entre esta relación que se genera con niños y de no cuestionar el sentido artístico y toda la creatividad, sino fomentar esta creatividad. Y la forma en que nosotros nos dimos cuenta de que la mejor forma de fomentar es que los niños puedan ver lo posible. Claro. O sea, que un niño diga que se le ocurra algo y que el artista pueda construirlo en el escenario. Ajá. Y a partir de eso, bueno, nosotros hemos hecho como investigaciones, estuvimos trabajando en la Normal, estuvimos trabajando con una compañera que antropóloga infantil de la educación, y estuvimos trabajando con una pedagoga que nos ayudó mucho a ver en este acercamiento hacia los niños, en esta forma porque era muy específico el trabajo que queríamos hacer. No queríamos enseñarle nada a los niños, no queríamos aleccionarlos, no queríamos decirles nada, queríamos jugar con ellos y queríamos
abrir preguntas, y de la forma más clara y más abierta, más limpia que nos pudieran dar esta información. Y bueno, de ahí salió la segunda pieza que nosotros llamamos La increíble historia de una cara sin rostro, y esta pieza la hacen los niños, toda la escenografía la hacen los niños, vestuario, arte sonoro, multimedia. Y esta pieza es un poco más reflexiva. ¿Cuál? Cómo se creó el mundo, esta tercera pieza que nosotros tenemos, cómo se creó el mundo, nace con una pregunta que yo me hice en Polonia. Yo estaba en una escuela allá en Polonia y estaba dando una conferencia para niños, y ellos se sorprendían tanto de que no lloviera en México, por ejemplo. Yo les decía, venía de Chihuahua, y ellos decían, wow, ¿cómo puede haber lugares en el mundo donde no llueva? ¿Cómo puede haber lugares en el mundo donde tú puedas pintar tu casa del color que quiera? Y me preguntaban, ¿las casas las puedo pintar de rojo? ¿Las puedo pintar de rosa? Les enseñaba casas en Oaxaca. Y bueno, ellos estaban totalmente sorprendidos, ¿no? Y estas cosas de las diferentes visiones que tenemos del mundo y cómo construimos nuestra idea del mundo ya desde los niños, me pareció muy interesante investigarla en los niños, y decidimos hacer ese trabajo primero entrevistando a 3 niños de diferentes partes del mundo, de Israel. Entrevistamos a niños de Israel, de Suecia, de Polonia, de Chihuahua, de Austria. Y bueno, nos quedamos con 3 entrevistas: Israel, Chihuahua y Polonia. Y estas 3 son el hilo conductor de esta pieza, que nos van dando diferentes imaginarios, diferentes formas de percibir el mundo en estos 3 diferentes lugares y por 3 visiones de niños. Claro, además el hecho de que hayas podido tener la fortuna de respuestas tan increíbles que conducen el imaginario justamente de estos 3 niños, y que también motivan a quienes, los niños me refiero también, lo ven como para hacerse las mismas preguntas, ¿no? O sea, yo cómo lo podría concebir, y que dispara todo lo demás, ¿no? Aquí tú empiezas con una invitación al inicio. ¿Cuál es el propósito de esta invitación, de que el público sube al escenario? La primera invitación, cuando pasan los niños al escenario, es una invitación de sembrar sus ideas en el escenario. Toda la familia construye y va generando relaciones empáticas, muy físicas. No es lo mismo ver un lugar inaccesible que ver un lugar al que yo accedí y que yo estuve en ese lugar, y estar en los zapatos del bailarín. Para mí eso se me hace de lo más importante, que un niño pueda decir. Yo me imagino, bueno, las respuestas que hemos tenido, los niños casi nunca platican de, ay, fui a ver una obra donde se hablaba de esto, fui a ver una obra donde me subí al teatro de la danza, o donde hice tal cosa. Y donde estuve con el bailarín, ¿no? Esa relación a mí me parece que es de las más importantes. Ya después les pedimos a los niños que hagan una lista de 3 ingredientes con los que crean el mundo, y un dibujo de cómo es el mundo. Y con estos elementos los vamos sembrando en cajas. Y estas cajas, en el teatro de la danza, como hay un proscenio, no pudimos generar otro tipo de relaciones que nosotros tenemos, pero invitamos a veces a los niños a que nos lean los poemas, hagamos un poema en el escenario con las palabras que ellos mismos escribieron, y bueno, empezamos a jugar con la imaginación de todos ellos. Pero la invitación principalmente es a que estén con nosotros y a que pasemos 10 minutos entre todos construyendo un mundo. Es como
crear el mundo a partir de todos estar juntos, de conocer al otro. Exacto. Fíjate, a mí esta pregunta de cómo se creó el mundo, lanzársela a los niños se me hace una muy buena forma de abrir campos, porque esta pregunta, sin contestarla, porque la pieza también nos... una de las claras cosas que nosotros teníamos era no contestar esta pregunta, dejar que flotara en el aire, pero esta pregunta incide en lo político, incide en lo científico, en lo religioso, en lo social, en lo creativo. Todos estos campos se llevan como preguntas. Yo, ¿cómo construyo el mundo? ¿Cómo me construyo dentro de este mundo? Y bueno, es plan con maña, porque también dejamos a los papás con una invitación a que empiece este diálogo con los niños, ¿no? Claro. Que cómo viven ellos el mundo, etcétera, etcétera. ¿Ante qué se contacta el bailarín, el bailaor, con su propio imaginario? Es decir, y ahí viene el trabajo del intérprete. ¿Cómo lo trabajas con ellos? Mira, nosotros estuvimos en esta pieza, estuvimos trabajando con un director que nos ayudó mucho, que vino de Polonia a darnos unos talleres de arte objeto, de teatro de objetos, y con él construimos estas dos instalaciones. Y es muy curioso, porque construimos dos instalaciones de los dos principales mitos de creación del mundo, uno con el fuego y otro con el agua. Son las dos relaciones que nosotros tenemos. Okay. Se construye una instalación de un volcán y la del diluvio, de la lluvia que destruye al mundo. Y estas las crearon los etnógrafos, nuestros compañeros Carlos Alvarado y Héctor Reséndiz, que ellos son etnógrafos y son bailadores, y la aportaron a la pieza, y ahora Jacqueline Benrey y Hugo Plasencia son los intérpretes de estas instalaciones. Pero yo lo que creo es entrar en cómo ellos se comportaban de niños, cómo se imaginaban y cómo jugaban de niños, y a partir de esto empezar a generar como las relaciones en el escenario. Nunca me ha gustado, y es principalmente para las piezas infantiles, construir personajes, porque yo no cuento historias. Se me hace muy complicado contar historias. Se me hace más interesante abrir historias para el público, y que el público vea una obra tan dislocada, que se lleve de tarea a su cabeza armar las piezas ya en su casa o en otras partes. ¿De qué se trató? ¿Por qué hicieron esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué flamenco con cajas? ¿Por qué se ponían a saltar y después esto? Y todas estas piezas como de rompecabezas se las llevan de tarea para construir la pieza en sí. Claro, claro. Al referirte que no cuentas historias, no impones historias, pero al final sí estás contando algo. Es decir, exacto, la responsabilidad de uno como agente de la escena es que algo transcurre, algo tiene una progresión, tiene un principio, un desarrollo y un final, pero lo bonito del asunto es que creas esta posibilidad de que el público y los niños se lleven su propia creación. Exacto. ¿No? Y que habrá que ver qué les pasa después, sí, ¿no? Y bueno, ya para terminar, Ricardo, ¿cómo ha sido el resultado? ¿Cómo han sido los diferentes espacios? ¿Cómo ha respondido la gente? ¿Cómo le ha ido a esta obra? Mira, esta obra a mí se me hace de las más reflexivas que nosotros hemos tenido. Es una obra que también está armada con diferentes capas de información. Hay información que está dicha para los papás, hay otra información que está construida
para niños muy pequeños. Todo el trabajo sonoro está construido como para niños que no entienden palabras, pero sí se manejan mucho más por los sonidos. Las onomatopeyas, por ejemplo, ¿no? Exacto, sí. Toda esta construcción de sonidos, de onomatopeyas, de trabajo que hacemos con la voz, a los niños desde bebés hasta 4 o 3 años están fascinados, lo ven, es lo que más les importa. Las instalaciones ya es para niños más grandes, como de 10, 12 años, se ponen mucho más, ya tienen esta de imaginarse las texturas de los objetos, en fin. Yo percibo que es una obra para toda la familia, porque toda la familia tiene oportunidad de recibir, y entre todos, yo luego cuando salgo a oír, no, es que se trataba de esto, no, pero cuando hacían estas vocecitas, no, pues, pero es que hacían estas voces porque dijeron esto, entonces se van sumando estos campos de información. Claro. Y a mí creo que eso es lo que más me gusta, estas 4 posturas con las cuales nosotros decimos estos mitos, claro, que nosotros decimos de cómo se crea la danza, cómo se crea el mundo a partir de la mitología, de la vibración, de la semilla de la destrucción y de la danza, que es una postura hindú. Cómo nosotros la llevamos al escenario y cómo se la llevan, cómo la entendemos, la vivimos sin siquiera como reflexionar tanto sobre ella. Fíjate, podría yo terminar diciendo que es un poco la aventura sobre la complejidad en el arte de la simplicidad. Ajá, exacto. ¿No? A mí me gusta mucho que alguien tan aventurero, que no te conformas, que tiene esa complejidad, al final nos acercas y nos das en cosas muy sencillas, no pretenciosas, y que nos conducen, ¿no? al último sentido de la escena. Ajá. ¿No? Que es hacernos vivir la vida más, incluso más, como dice Peter Brook, más viva que en la vida cotidiana. Ajá, ¿no? exacto. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo. Gracias, Jaime. Te felicito. Pues gracias. Estamos siguiéndote el paso. Ajá. Me gustaría en algún momento hablar de otro aspecto, de uno de los últimos trabajos que estuviste tú como intérprete, que ya nos lleva a otro territorio. Pero ese será tema de otra entrevista para esa otra obra. Va, muchísimas gracias. Cuestión de que ustedes estén atentos para seguir el paso de estos programas, Perfiles en Acción, charlas con creadores escénicos, desde aquí, del Teatro de la Danza, Guillermina Bravo, para ustedes que nos siguen desde donde se encuentren. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Poo. Poo. Poo.
כן, ומה עוד? העולם הוא לב מטולו כדור. כל האנשים אומרים סתם כי הם לא יודעים. העולם הוא בנט לב. זהו. לא, תשאל, איך העולם נוצר? תסבירי. העולם נוצר ממישהו שיחלק. צייר לב, ואז מה קרה? אז נוצר עולם, נוצר כדור הארץ, והוא היה לב כדור הארץ, וככה כל האנשים. אלוהים הוא זה שעשה את הקטע הזה. הוא זה שצייר את הלב. עוד משהו? תחליט אותה. Vida en este mundo es un regalo muy importante para nosotros y muchos tipos de orígenes. Y el primer día se creó el que le pusieron el nombre llamado tierra. Nubes, peces, aves, las plantas, la tierra, el agua y el cielo. Muchos tipos de orígenes. El agua y el cielo. Se crearon los animales mamíferos, las hembras, el cielo, el mar, la tierra. Se creó. Nosotros fuimos creados al último, fuimos las creaciones.